Y respecto del domicilio se va a omitir, pero está en el auto de apertura y es conocido por todos los intervinientes. Bien, tengo a la vista auto de apertura de juicio oral, indica Los Ángeles, 22 de enero de 2025, se formuló acusación por el Ministerio Público a la cual se adhirió la querellante Sandra Tránsito Ortiz Rebolledo y que son los mismos hechos de la acusación particular de la delegación presidencial Bío Bío. Los hechos son los siguientes. Que el día 30 de agosto del 2023, en horas de la noche, y luego de haber compartido en algunos bares y locales de Los Ángeles, la víctima, Ever Andrés Albarrán Ortiz, cuyo nombre registrado en el registro civil e identificación es Evelyn Andrea Albarrán Ortiz, concurrió junto al acusado Óscar Andrés Contreras Alarcón, ya individualizado al domicilio de este, ubicado en la dirección que indica de la comuna de Los Ángeles. Una vez en dicho lugar continuaron bebiendo alcohol hasta la madrugada del 31 de agosto de 2023, momento en que luego de una discusión el acusado con ánimo homicida comenzó a agredir a la víctima con elementos contundentes, entre otros un martillo con los cuales golpeó su rostro y diferentes partes del cuerpo. Luego, aprovechándose del estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima producto del alcohol y drogas, tomó un arma cortante tipo cuchillo cocinero con el cual, manteniendo el ánimo homicida que lo determinó a actuar, lo agredió alevosamente en diferentes partes del cuerpo y rostro tales como frente, mejillas, cabeza, cuello, pechos, brazos, zona genital, dedos y piernas, causándole la muerte y múltiples lesiones innecesarias para el resultado deseado. La muerte tiene características de homicidio por arma blanca, siendo las lesiones cortopunzantes, múltiples, cervicales y de cuero cabelludo, las que provocaron la muerte de la víctima por hemorragia aguda. Segunda cuenta el informe de autopsia emitido por el médico legista del Servicio Médico Legal de Los Ángeles, el cual además indica que el cuerpo presenta desmembramiento post-mortem, decapitación y sección de ambas extremidades inferiores. El acusado, luego de quitarle la vida a la víctima, la mantuvo escondida en su casa por casi 2 días, tomando la decisión finalmente de desmembrarla y de abandonar sus restos en diferentes partes de la ciudad, incluso exponiendo visiblemente parte de una de sus extremidades desde una mochila que dejó abandonada en plena vía pública de la ciudad. La calificación jurídica, el grado de desarrollo y participación, a juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, circunstancias primera y cuarta, esto es con alevosía y ensañamiento. El ilícito se encuentra en grado de desarrollo consumado y le corresponde al autor participación en calidad de autor. En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señala circunstancias agravantes, las del artículo 12, número 4, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. La del artículo 12, número 9, esto es emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho. La del artículo 12, número 21, esto es cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión pública, religión o creencia de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social al que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia o la enfermedad o discapacidad que padezca, y no concurren circunstancias modificatorias atenuantes de la responsabilidad penal. La pena solicitada que se pide por el Ministerio Público es la de presidio perpetuo calificado, más las accesorias legales que correspondan y las costas de la causa, además la inclusión de la huella genética del acusado al registro de condenados de acuerdo a la Ley 19.970. En cuanto a la acusación particular presentada por la querellante delegación presidencial del Biobío, también califica los hechos como homicidio calificado y además con las mismas circunstancias del artículo 391, número 1, circunstancias primera y cuarta, y además el delito de ultraje de cadáver del artículo 322 bis del Código Penal. El grado de desarrollo es consumado y le corresponde al acusado participación en calidad de autor. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señala la de los artículos 12, número 4, 9, 12 y 21. Y no concurren circunstancias modificatorias atenuantes de la responsabilidad penal. En cuanto a la pena solicitada, por el delito de homicidio calificado, solicita la pena de presidio perpetuo calificado junto a las accesorias legales correspondientes y la inclusión de la huella genética del acusado en el registro de condenados, más las costas de la causa. Y por el delito de ultraje de cadáver, la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio,
junto a las accesorias legales que correspondan y la determinación e inclusión de la huella genética del acusado en el registro de condenados, más las costas de la causa. Esos son los hechos de la acusación. Se le advierte al acusado que tiene que estar atento a todo lo que va a ocurrir en este juicio, de aquello dependerá si usted en definitiva resulta absuelto o condenado. También tiene derecho a guardar silencio, puede renunciar a este derecho y prestar declaración. En su oportunidad yo le voy a consultar qué es lo que usted desea hacer al respecto. También tiene derecho en algunos momentos a ausentarse del juicio. En ese caso me lo hace saber a través de su abogada defensora y luego a su retorno le comunicamos lo que ocurrió durante su ausencia. También tiene derecho a comunicarse libremente con su abogada defensora. Esto es sin interrumpir el normal desarrollo de la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento usted necesita hablar con su abogada, se desmutea, me pide la palabra, me dice que quiere hablar con ella y los pasamos a una sala privada. Todas las peticiones, en definitiva, también son a través de su abogada defensora. Y también al término del juicio usted tiene derecho a señalar palabras finales si así lo estima pertinente, o también puede guardar silencio. Bien, entonces vamos a dar inicio a los alegatos de apertura. Le vamos a dar 15 minutos a cada interviniente, comenzando entonces por el Ministerio Público. Fiscal tiene 15 minutos, tiene la palabra. Gracias, su señoría. El crimen de Ever, como a la víctima le gustaba que lo llamaran, nos mostrará en este juicio lo inconmensurable que puede ser la maldad humana, que en este caso se traduce no solo en el dolo homicida existente en el acusado de querer quitarle la vida a la víctima, sino que además la intención de Contreras Alarcón de dejar un mensaje, y abro comillas con esto, de querer corregir a la víctima, cierra comillas, en su identidad y expresión de género, así como en su orientación sexual. En efecto, la víctima es Ever Andrés Albarrán Torres, registrado en el Servicio de Registro Civil e Identificación como Evelyn Andrea Albarrán Torres, quien era un joven transgénero que luchó por ser aceptado en una sociedad en que aún subsisten personas que sostienen los roles y estereotipos clásicos, en que quienes nacen con un sexo femenino deben expresarse e identificarse con dicho sexo, siendo desde su perspectiva una distorsión lo contrario, como se deduce del actuar del acusado. El acusado conocía a la víctima y aparentemente era, comillas, su amigo. Sin embargo, el día antes de los hechos, 30 de agosto de 2023, Ever le contó que había peleado con Yanaray, o Janet, su polola. Y durante ese día, previo al crimen, en el cual bebieron alcohol y se drogaron, el acusado quiso mantener relaciones sexuales con la víctima. Tal vez porque, como él, que era genéticamente hombre, y Ever era genéticamente mujer, le atraía. Prueba de ello es que en la propia declaración del imputado, él reconoce haber sido más que amigo de la víctima, y así lo menciona, pero que dicha situación era en silencio, señalando que ella, porque así se refería a la víctima como ella y no como él, comillas, era lesbiana, cierra comillas, indicando que mantuvo relaciones sexuales en algunas ocasiones con Evelyn. Así nombra a la víctima el imputado. Por lo que ese día no soportó ser rechazado por Ever, quien se encontraba emocionalmente afectado por haber peleado con su polola, o sea, por otra mujer, es decir, otra persona del mismo sexo de la víctima. Los hechos los ejecuta el acusado de manera alevosa y con ensañamiento, actuando a traición y sobreseguro, de manera cruel e inhumana, causando otros males innecesarios para su ejecución, agregando circunstancias que añadieron la ignominia a los efectos propios del hecho, concluyendo todo esto en un crimen, como ya se indicó. Esto es, su señoría, un homicidio calificado en que el acusado realiza un ataque violento, en que agrede y golpea brutalmente a la víctima, quien se encontraba vulnerable, extremadamente
ebrio y drogado. Respecto de este ataque, el acusado utiliza instrumentos diversos, herramientas y arma blanca, provocándole la muerte con sufrimiento y manteniendo el cadáver de Eber por cerca de 2 días en su habitación, debajo de su cama, para con posterioridad proceder al desmembramiento de la cabeza, tronco y extremidades inferiores. Acto seguido, el acusado se deshizo de la cabeza y el tronco, trasladando estas partes hacia el sector El Triángulo de esta ciudad de Los Ángeles, dejando la ciudad en plena vía pública y expuesta a transeúntes las dos extremidades inferiores, las cuales ni siquiera dejó bien ocultas, sino que uno de sus pies lo dejó sobresaliente, precisamente porque quería que se viera y fuera encontrado como dando un mensaje, con atrocidad, pues si no hubiera querido que esto fuera encontrado, todo lo habría arrojado en el sector Eriazo del Triángulo. Lo anterior quedará demostrado con la prueba del Ministerio Público, que será incorporada a través del relato de diversos testigos: su madre, su hermana, su polola, amigas y conocidos, y diferentes personas que los vieron juntos el día previo al homicidio. Estos testigos tomaron conocimiento de distintas circunstancias anteriores, coetáneas o posteriores al crimen. También se exhibirán e incorporarán videos que capten imágenes en donde se puede visualizar claramente al acusado y la víctima en sus diversos recorridos por el día en los diversos bares y lugares de la ciudad. Se incorporarán fotografías e incluso algunas captaciones de pantallas de conversaciones vía Messenger o chat que dan cuenta de conversaciones claves entre la madre de la víctima y el acusado, en donde desde un comienzo comienza a mentir en atención a su estadía junto a la víctima. Se exhibirán fotogramas, documentos, pericias, que incluyen pruebas científicas, como las pericias bioquímicas, que evidencian ADN perteneciente al acusado y a la víctima en algunos objetos utilizados en la ejecución del crimen. Expondrán tanatólogos del Servicio Médico Legal, peritos fotográficos e informes diversos, pericias criminodinámicas, todas ellas pruebas contundentes que serán complementadas en definitiva con la confesión del propio acusado de todos estos hechos expuestos, de lo cual darán cuenta los testigos de la Brigada de Homicidio que presenciaron tal confesión. Su señoría, al pensar en un alegato de apertura con estas circunstancias, no es fácil dar cuenta pormenorizada de cada una de estas circunstancias por lo fuerte que es, por lo duro que es y por la sociedad en la que estamos presentes, en que es una sociedad moderna, en que ya estas cosas no deberían pasar. Su señoría, las pruebas hablarán por sí solas y esperamos, al término de este juicio, dar plenamente por acreditados los hechos expuestos en la acusación, para que en definitiva se condene al acusado al presidio perpetuo calificado y las penas accesorias señaladas por todos estos antecedentes que ya se han expuesto. Eso es, su señoría. Bien, la querellante delegación presidencial del Biobío tiene la palabra. Gracias, señoría. Durante la presente audiencia de juicio oral, estimamos que se acreditará ante su señoría no solo la existencia del delito que se le imputa a Óscar Contreras Alarcón, sino también la participación que tuvo en él, y se logrará acreditar además la forma inhumana como se ejecutó y todas las acciones que llevó a cabo para realizar la comisión de los delitos por los cuales se acusa. Nuestra parte sostiene que el acusado tuvo participación punible en calidad de autor del delito de homicidio calificado, circunstancias primera y cuarta, esto es, obrar con alevosía y ensañamiento. Respecto a la primera circunstancia, como ya se detalló bien latamente por el Ministerio Público,
Primero golpea con un martillo al imputado en su rostro y cabeza y luego le propina diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo. Lo anterior cuando la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas y previamente golpeado en la cabeza. Aprovechándose de estas circunstancias, impidiendo así a la víctima poder evitar estas agresiones con el propósito de asegurar su acción, impidiendo también la respuesta de la víctima por encontrarse en esta situación y asegurando su indemnidad. Respecto a la segunda calificante, esto es el ensañamiento, la prueba que se rendirá dará cuenta de un aumento innecesario del dolor y una actuación inhumana y deliberada, un acto que no solo buscaba matar, sino que matar haciendo padecer dolor. En el caso concreto, el acusado no solo infligió heridas letales, sino que además provocó múltiples lesiones cortantes y punzantes en zonas sensibles y no vitales, como ya señalé, rostros, mejilla, zona genital, brazos y piernas, que indudablemente incrementaron el dolor, sufrimiento físico y psicológico en la víctima de manera gratuita e innecesaria. Asimismo, esta parte sostiene que tuvo participación en el delito de ultraje de cadáver circunstancia tercera, por cuanto luego de darle muerte a la víctima, pasados los días, este descuartiza su cadáver y lo esparce en diversas partes de la ciudad, incluso dejando algunas de estas visiblemente a fin de que cualquier persona que pasara por ahí pudiese ver dichas partes del cuerpo. Estimamos que estos hechos se encuentran revestidos de agravante de responsabilidad penal del artículo 12, número 4, número 9, número 12 y 21. Respecto al número 4, como bien ya ha oído su señoría los cabrosos de estos hechos, de esta querellante las acciones inhumanas que llevó a cabo el imputado para cometer el hecho y que serán acreditadas en su oportunidad con la prueba de cargo. Respecto al número 9, ya se ha escuchado también por su señoría el desmembramiento post-mortem en el cuerpo de la víctima y proceder a esparcirlo por la ciudad y expuesto visiblemente. Respecto al número 12, esto es ejecutarlo de noche. Estos hechos ocurren en altas horas de la madrugada, donde la gente habitualmente duerme, descansa. Esto se debe a que la oscuridad de la noche dificulta la defensa de la víctima y también a pedir auxilio, y dificulta además la identificación del victimario como ocurrió en los hechos. Respecto al número 21, es así como la víctima, identificada con un sexo biológico masculino, pero cuyo registro legal consigna un nombre femenino, sufrió ataques humillantes y vejatorios en diversas zonas corporales sensibles. Situación que permite presumir fundadamente que la motivación del acusado estuvo permeada por un prejuicio hacia la identidad de género u orientación sexual de la víctima. Todo lo anterior podrá apreciar este tribunal conforme a la prueba que se rendirá, esto es, testigos policiales, testigos civiles, peritajes, imágenes de fotogramas de cámaras de seguridad, como también las fotografías que se incorporarán en su oportunidad. Por lo anterior, es que estimamos que al momento de dictar veredicto en esta causa, el tribunal habrá llegado a la convicción de condenar al acusado como autor de los delitos señalados en la acusación particular de esta querellante en grado consumado, donde tuvo la participación en calidad de autor de estos, motivos que nos llevan a pedir respetuosamente un veredicto condenatorio. Muchas gracias. Bien. Querellante, ¿quién va a realizar el alegato, don Nicolás o don Daniel? Esta parte, su señoría. Bien, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, ¿qué particular nos parece que justamente este juicio oral comienza un 31 de marzo? Este es un día de conmemoración internacional, de visibilidad de la comunidad transgénero. Y es que particularmente este delito se dará por acreditado en el transcurso del mismo, lo grotesco, lo grave, lo inhumano, porque el imputado de autos, el acusado directamente, no se bastó en dar muerte a la víctima, a Ever Albarrán Ortiz, sino que además, como ya dijeron mis predecesores, su señoría, lo desmembra, logró decapitar y lo que hace es enviar un mensaje. Y aquí nace la reflexión y la preocupación de los crímenes de odio, que es algo, como hemos visto, un aumento vertiginoso a nivel local y lamentablemente también internacional.
La cultura del derecho penal también se ha tratado en esto, su señoría. ¿Por qué entendemos que este es un crimen de odio y conforme a lo cual acreditaremos en el presente juicio? Las propias heridas, según acreditarán los peritos, así como también la prueba documental y periciales que se incorporará, no darán cuenta de la locación de las mismas, lo que entendemos nosotros como un mensaje. Los propios efectos dinámicos, su señoría, nos explicarán la motivación de este macabro delito. Y por último, su señoría, el mensaje. Y esto es lo relevante. ¿Qué es lo que hace el acusado de auto, su señoría? Distribuye el cuerpo de manera visible, enviando en aquello que dice Fiscalía el mensaje de la corrección. Él es el hombre que está en lo correcto, mas no la víctima. Y es por aquello que Oscar lo que hace es tomar justicia de mano propia conforme se acreditará en el procedimiento. Lamentamos, su señoría, que aún existan pensamientos como los del acusado. Sin embargo, pretendemos que mediante este juicio, y así demostraremos en el transcurso del mismo, cómo el odio no debe ser permitido, cómo los estados de derecho deben velar por la igualdad, por la identidad de género, además, su señoría. Frente a lo anterior, su señoría conforma toda la prueba ya referida por los antecedores, testigos, peritos, set fotográficos, videos, muestras bioquímicas y otras, daremos por acreditado que este es un crimen y como tal merece la pena de presidio perpetuo calificado por el homicidio calificado con las circunstancias agravantes ya expuestas por Ministerio Público querellante de delegación presidencial, su señoría. Solo eso por esta parte. Bien, finalmente la defensa tiene la palabra. Gracias, magistrada. Magistrada, acá, durante el desarrollo del juicio, el tribunal va a observar que esto está lleno de momentos previos a la ocurrencia de los lamentables hechos que provocaron la muerte de Don Ever. Momentos de precisamente la muerte de Ever y otros momentos que son posteriores a la misma. Tenemos que momentos anteriores, la relación que mi representado tenía con Ever era una relación de amistad, de no una amistad de una semana, o de días o de meses, sino de años, señoría. Y luego, lamentablemente, viene este homicidio, que propiamente tal es un homicidio simple, un homicidio que se produce producto de que dos personas, y así lo reconocen los hechos de la acusación, se vieron envueltas en una discusión, producto del excesivo consumo de alcohol y de drogas, que el tribunal también va a poder darse cuenta que estas dos personas consumieron, fueron a distintos lugares, locales comerciales, consumieron por un largo periodo de tiempo, no solamente alcohol, sino que también cocaína, y producto de este excesivo consumo, ellos tienen una discusión. Y en esta discusión, efectivamente, mi representado causa la muerte. En un homicidio que a todas luces sería un homicidio simple. Luego, en un momento con posterioridad a esta trágica muerte, viene este efecto en que el Ministerio Público y las partes querellantes, las propias personas que están dispuestas o que en este caso les corresponde el rol de buscar justicia para él, lo están discriminando. Porque lo que ellos inmediatamente asumen es que porque Ever era una persona transgénero, entonces esto se trata de un crimen de odio. Cuando no hay absolutamente ningún antecedente dentro de la investigación que dé cuenta de que mi representado tenía algún tipo de desprecio hacia Ever. Todo lo contrario. Ever tenía problemas emocionales y ¿a quién recurre? A mi representado. ¿Se sentía incómodo entonces con él? ¿O era una persona con la que sentía que podía pasar este momento emocional en el que estaba siendo afectado? No hay ningún antecedente dentro de la carpeta investigativa que dé cuenta de este odio que la fiscalía asumió y los propios querellantes asumieron en circunstancias de que deben velar por los derechos de una víctima.
de una víctima que acá no hay ningún antecedente que dé cuenta de una discriminación. Nos tratan de hacer creer, o nos van a tratar de hacer creer, que mi representado es un monstruo que actuó con maldad, con el fin de corregir a la víctima por su identidad, que señalan que es aparentemente su amigo, y no, su señoría, efectivamente era su amigo. No hay ningún afán de corregir a la víctima, no hay ninguna maldad, ni tampoco hay ningún antecedente que dé cuenta de que mi representado haya querido tener relaciones sexuales con la víctima. Esto simplemente es una invención, un creer por parte del Ministerio Público de estas acciones que no tienen sustento alguno en la carpeta investigativa. No hay ninguna, por ejemplo, consigna en alguna red social que dé cuenta de algún tipo de discriminación. No existe pertenencia de mi representado hacia ningún grupo que dé cuenta de que hay una discriminación de género. Acá simplemente se trata de dos personas que eran amigos de hace muchos años y que producto, lamentablemente, del excesivo consumo de drogas y alcohol, tuvieron una discusión. Y en esta discusión también mi representado tuvo lesiones y malamente reaccionó y provoca la muerte en una riña de su amigo. Y luego, cuando nos cuentan este horrible supuesto mensaje que él quería dar al dejar partes del cuerpo para que, o mostrar un mensaje a la sociedad, o que esto se viera, o que fuera público, no es más que la torpeza de una persona queriendo encubrir un delito que había cometido. Pero que ese delito es un delito que es un homicidio simple y que no tiene ninguna de las características que agravan la responsabilidad que señala ni el ente persecutor ni tampoco las partes creyentes. También en la acusación particular se señala el ilícito de ultraje de cadáver. Y en este sentido creemos que claramente no se cumple con el tipo penal tampoco, porque acá lo que quería realizar mi representado es ocultar el hecho delictivo que había cometido, por lo cual es una causal exculpante. No es lo mismo en este sentido o no cumple con los requisitos del tipo penal. Por tanto, creemos que el tribunal, dentro del desarrollo del juicio, va a poder apreciar una relación de años de amistad, un excesivo y abuso de consumo de alcohol y de drogas por parte de mi representado y de la víctima en esta causa, y por otra parte, lo que sucede con posterioridad para ocultar la comisión de un delito, pero no para agravar ni para mandar un mensaje a la sociedad, ni porque esto se trata de un crimen de odio. Las propias personas que están encargadas en este caso de traer justicia para la víctima son las personas que lo están discriminando. Porque acá no existe ningún antecedente que dé cuenta, como se va a dar cuenta el tribunal, como lo va a poder apreciar con la prueba, de que haya habido algún tipo de discriminación por parte de mi representado hacia Ever, y pues solicitamos desde ya la recalificación en este caso a homicidio, pero un homicidio simple y no a un homicidio calificado como lo han señalado el ente persecutor y las partes querellantes. Eso por nuestra parte, magistrado. Bien, al acusado se le indicó al inicio del juicio que usted tenía derecho a guardar silencio y también tiene derecho a prestar declaración.